en el nombre de Jesús. Antes de entrar a la prédica, en Mateo capítulo 6, versos 6 al 15, vamos a leer todos esos versículos y voy a dejarle algo ahí muy especial. Viene Jesús y dice, mas tú cuando ores, Mateo 6, 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué dice? En público. Diga conmigo, a Dios le gusta recompensarme públicamente. Amén. Escuche lo que dice la Biblia. Que Dios te quiere recompensar a vista de muchos para que vean el Dios que tú tienes. Verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Escuche. Amén. Muchas personas tienen la costumbre de repetir la oración del Padre Nuestro. Pero déjeme explicarle que lo que Jesús nos está diciendo no es que repitamos, porque ahí él mismo lo está diciendo, ¿verdad? Él dice que nosotros no usemos vanas repeticiones. Acá en el verso 9, cuando nos dice, ora así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos está dando Jesús un programa de cómo orar. Y Jesús nos está diciendo, cuando tú ores, tu oración tiene que estar dirigida al Padre. Porque Él nos dice, cuando ores, ora así, Padre. Está diciendo, dirige tu oración a Dios. Luego nos está diciendo Jesús, luego, después de dirigir tu oración a Dios, alábalo, adóralo. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, dice santificado sea tu nombre. Te está dando un modelo de cómo orar. Te está diciendo que cuando tú ores a Dios, también alábalo. Si usted se da cuenta, nosotros acá dentro de la iglesia, antes de recibir la palabra de Dios, nosotros ministramos alabanza y adoración que va dirigida a Dios. Entonces Jesús nos está dando un modelo de cómo orar. Luego nos dice, santificado sea tu nombre. Verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos está diciendo, nos está enseñando Jesús a hacer que lo que está arriba descienda. Yo le pregunto, ¿hay enfermedad en el cielo? No, entonces hay que hacer que la sanidad que hay allá baje. Por eso es de que acá tenemos que ser sanos, tenemos que ser libres, tenemos que ser bendecidos con la presencia de Dios y todo lo que viene con ella. Entonces Jesús nos está dando un modelo de cómo orar. Así que cuando tú ores, dirige tu oración a Dios el Padre, alábalo, adóralo y aprende a pedir que el cielo sea manifestado en la tierra. Que los enfermos sean sanos, que los cautivos sean libres, que se manifieste el reino de Dios aquí en la tierra. Luego dice, verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Diga conmigo, el pan. Hoy le voy a hablar acerca del pan de los hijos. Si usted se recuerda, el domingo pasado hablé cómo el pan era para los jornaleros y el becerro gordo era para el hijo. Pero hoy le voy a dar una explicación de lo que el pan realmente representa también. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el pan de vida. Entonces, Jesús es nuestra provisión, Jesús es nuestra bendición, ¿verdad? Yo no sé si está buena la enseñanza o es el frío que los tiene ahí, así como... Está frito, ¿verdad? Está bastante heladito. Las dos cosas, las dos cosas. Amén. En el verso 12 dice, y perdona nuestras deudas
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice. Mire qué interesante esto. Está diciendo que tú tienes todo el derecho a decirle al Señor que te perdone siempre y cuando tú en tu corazón también has perdonado a otros. Porque es injusto que yo no quiera perdonar al que me ofendió y quiera que Dios me perdone mis barbaridades. Entonces, cuando oremos, Jesús nos está diciendo, ora justamente. Si le vas a pedir a Dios perdón, asegúrate que también tú has perdonado a los que te han ofendido. Entonces, Jesús nos está dando un modelo justo de cómo orar. Y dice en el verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, luego Jesús nos empieza a decir que le pidamos a Dios que nos guarde, que nos protege, que nos libre de todo mal, de toda tentación. Si usted quiere buscar a Dios, si usted quiere mantenerse firme en sus caminos y usted sabe que es débil, ore y dígale, Señor, guárdame. Señor, líbrame, ayúdame a mantenerme puro delante de ti, Señor. Aleja de mí todo aquello, Señor, que me quiera desviar de tus caminos. Tenemos que saber orar y tenemos que ser sabios para pedir al Padre. Si continuamos en el versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, dice. Mire qué poderoso está eso. Está diciendo que si tú no perdonas a alguien, ¿cómo quieres que Dios te perdone a ti? Nosotros no podemos recibir el perdón de Dios si en nuestro corazón nosotros no hemos aprendido a perdonar a alguien más primero. Entonces ponga atención porque esto es muy importante. Usted puede estar aún dentro de la iglesia y en su corazón, yo no sé qué puede haber en su corazón hacia otra persona, pero si usted no ha perdonado a esa persona, déjeme decirle que en la Biblia está escrito que Dios tampoco lo va a perdonar a usted. Eso está tremendo, ¿verdad? Hay una enseñanza en la Biblia en donde habla que aquellas personas, aquel que no perdonó a alguien que le debía, lo metieron a un calabozo y le enviaron a los verdugos para que lo castigaran. Uno puede hasta deducir que es posible que hayan personas estorbadas por espíritus inmundos debido a tanto odio y rencor en sus corazones. Son como un tormento para ellos por no haber perdonado. Eso está tremendo también, ¿verdad? Pero no es eso de lo que vengo a enseñarles hoy. Esto es una introducción a la prédica. Pero en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedirle a Dios el pan. Jesús nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que en sí representa el pan? A veces nosotros pensamos que el pan es únicamente nuestro alimento, nuestra provisión, pero si nosotros vamos más profundo a la palabra, nos damos cuenta que el pan tiene un mayor significado, el pan de los hijos. No solo es tu sustento, no solo es tu provisión, el pan de los hijos es también tu milagro. Y aquí es donde vamos a enseñar la palabra. Vamos a ir en Mateo capítulo 15. Vaya al capítulo 15 conmigo, Mateo 15. Dígale al que está a la par suya, hermano, si no has perdonado, ya sabes lo que tienes que hacer. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Yo le quiero decir que esta fue la única vez en la Biblia en donde Jesús sale del territorio
de los judíos. Esta fue la única vez en la Biblia en donde Jesús, yo conozco Israel 2 veces. Petén, el departamento de Petén es más grande que Israel, por si usted no lo sabía. Realmente Israel es pequeño. Usted en un día llega de una punta a otra punta en Israel. De lo largo a lo largo. Por eso es que cuando uno va a hacer su tour a Israel, uno se va 8, 10, 12 días, depende. Y usted en todos esos días, usted va, viene, cruza, usted se lo cruza por todos lados. Realmente Israel es pequeño. Entonces, este fue el único momento en donde en la Biblia está reportado que Jesús se salió de la región de los judíos y entró a un territorio donde los que vivían ahí eran los gentiles, o sea, los que no eran judíos, los que adoraban a otros dioses. Jesús vino y se salió. Esa fue la única oportunidad, el único momento en la Biblia en donde Jesús se sale de la región de Israel y se va a Tiro y Sidón. Verso 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Eso era el clamor de esta mujer. Ten misericordia. Y ponga atención porque esta mujer tenía la revelación de que Jesús no solo era un profeta. Cuando ella le dice, hijo de David, ella estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, el enviado, el Salvador del mundo. Ella se acercó no a decirle, profeta, usted que Dios lo está usando con milagros, mire a mi hija. No, ella vino y dijo, tú eres el Mesías. Uno tiene que tener la revelación de quién Jesús es. Eso es importante. Uno saber quién es el que está con uno. La Biblia dice, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Amén. Así que no hay diablo mayor que el Dios que nosotros tenemos dentro. Uno tiene que saber quién es el que está con uno. Entonces, hay muchas personas que si les toca que orar por una persona y se les manifiesta, hay un chamuco de esos. Ay, no, mejor ore usted, dice. O le piden a alguien más que ore. Esa es falta de posición de quien usted es. Falta de identidad, como se enseñaba el miércoles. Es falta de reconocimiento. Esta mujer sabía quién era Jesús, sabía que era el Mesías y que era su oportunidad de que su hija fuera libre. Igual uno tiene que entender y comprender quién es el que está con uno. Dios está contigo. Así que ten fe y confianza. Muy bien, vamos a continuar. Verso 23. Pero Jesús dice, no le respondió palabra. Diga conmigo, Jesús no le respondió palabra. Luego dice, entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea que mire esta mujer, se acerca a Jesús, ten misericordia, hijo de David, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, y le clama, y Jesús no le respondió palabra. ¿Qué hizo ella? Se va con sus discípulos y les dice, por favor, díganle a su maestro. Y ellos vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, despídela, porque mira, ahí estaba de molestarnos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no haríamos muchas cosas por un hijo? ¿Verdad que seríamos capaces de muchas cosas por nuestros hijos? Por ver una manifestación de Dios en nuestra casa y nuestra familia. Ahí estaba esta mujer tenía un hijo. Tenía ahí, no sé si era hijo o hija. Mi hija, dice, tenía a su hija. Con una necesidad grande. Y esta mujer fue a buscar a Jesús. Jesús callado le habló a sus discípulos. Sus discípulos, despídela, maestro, ya no la aguantamos a esta señora. Mire la fe que uno debe de tener en la vida para poder recibir de Dios.
Uno en la vida tiene que aprender a perseverar. Uno tiene que aprender, a seguir creyendo, a seguir clamando. Si usted quiere crecer en el reino de Dios, si usted realmente quiere llegar a ver una manifestación del poder de Dios en su vida, uno tiene que aprender a ser una persona perseverante y buscar al Señor, no darnos por vencidos, ser gente de esas personas que no pierden la fe. ¿Cuántos queremos tener una fe grande? ¿Usted quiere desarrollar su fe? Su fe tiene que ser procesada, mi hermano. Si usted quiere desarrollar una fe grande, su fe tiene que ser procesada. Y vamos a terminar de leer la historia para luego poder comprender lo que le estoy explicando. Entonces los discípulos le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. En el verso 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, ¿y qué hizo? ¿Qué dice? Y se postró, dice, verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Verso 26. Respondiendo él, le dijo, no está bien tomar el pan de lo, ¿qué cosa? ¿Qué dice? El pan de los hijos. ¿Se recuerda que en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a pedirle a Dios el pan de cada día? Entonces viene Jesús y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo quiero que pongan mucha atención. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a pedir el pan, ¿verdad? ¿Y cómo llamó Jesús al milagro de esta mujer? O sea, ¿qué era lo que la mujer necesitaba? Necesitaba liberación de su hija. ¿Y cómo le llamó Jesús a la liberación de su hija? ¿Cómo? ¿El pan de qué? De los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos acá? Tu pan, el pan nuestro de cada día que Jesús nos enseñó a pedirlo en la oración, es una manifestación de su poder. No solo es un alimento físico. El pan de los hijos, Jesús llamó a la liberación de la hija de esta señora el pan de los hijos, el derecho legal de cada uno de ellos. Y nosotros somos hijos de Dios y déjeme decirle que nosotros tenemos derechos legales. Hay milagros que hay que pedirlos. Hay manifestaciones de Dios que hay que orar por ellos. Es el pan de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? No hemos vencido el frío todavía. Vamos a entrar en calor. Jesús le dice, verso 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y déjeme decirle que Jesús, cuando le dijo perrillo, Jesús realmente le estaba dando una ofensa. Porque dice que era mujer era cananea, no era judía. Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón y una mujer cananea se le aparece para pedirle el milagro. Jesús le dice, mujer, tú no eres una hija de pacto, tú eres un perrillo. Y yo le explicaba el domingo pasado que realmente el judío es un pueblo escogido por Dios, que tiene una promesa. Ellos son los descendientes de Abraham, a quien Dios se le aparece y Dios le dice, te voy a escoger y todas estas tierras serán para ti. Y le da una promesa. Entonces el judío tiene cierto orgullo porque ellos son un pueblo escogido por Dios. Ahora bien, bendito Dios, porque desde el tiempo de Jesús para acá, hermanos, la salvación es para todos aquellos que creemos. La Biblia dice, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, sino que ahora todos hemos sido llamados a esa gracia. Pero en ese tiempo
Jesús traía una misión para el pueblo judío. Jesús venía con los hebreos, Jesús venía con los judíos, con un mensaje para ellos. Y lo segundo, yo también creo que Jesús estaba preparando a sus discípulos a ser perseverantes hasta obtener el milagro de Dios. Creo que Jesús estaba enseñándoles. Pero terminemos de leer y luego volvemos. Verso 27. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo: oh mujer. A veces uno lee, oh mujer. Cuando Jesús estaba exclamando aquí, Jesús estaba diciendo: oh mujer, vos sí que le atinaste a la onda esta. Jesús le dice: oh mujer. ¿Y qué le dice Jesús? Grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y dice que su hija fue sanada desde aquella hora, dice la palabra. ¿Cuántos queremos en algún momento desarrollar una fe grande? Basados en este milagro, hay etapas que nos enseñan hasta llegar al punto en donde la fe de esta mujer se desarrolló tan grande. En primer lugar, nosotros vemos que cuando ella se le acerca y le dice: hijo de David, ten misericordia, dice que Jesús no le respondió palabra. Jesús se quedó callado. Y esa es una etapa en la vida de muchos. Y es la etapa principal cuando muchas personas oran, muchas personas le piden a Dios y no ven una respuesta. Esa etapa se llama el silencio de Dios. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero oran y no ven una respuesta. Le piden a Dios y no hay una manifestación. Y les pasa lo mismo que esta mujer. Tenía a su hija endemoniada, ahí estaba Jesús y ella clamando, clamando, y Jesús callado. Esa es una de las primeras etapas para nosotros desarrollar nuestra fe. Es el silencio de Dios. Mucha gente ora, mucha gente le pide a Dios y no ve una manifestación. ¿Y saben qué es lo que hacen? Dejan de buscar a Dios, se pelean con Dios, dejan de venir a la iglesia, dejan de orar porque dicen: Dios no me responde. Y miren, hermanos, ¿cómo queremos nosotros llegar a ese punto de desarrollar una fe grande si cuando Dios calla, nosotros nos desanimamos y dejamos de orar? Esta mujer, en vez de decir Jesús se quedó callado, se fue con los discípulos y se fue a decirle a los discípulos: miren, háganme el favor. Ella no se quedó en el silencio de Dios. Uno tiene que comprender que hay etapas en donde Dios calla, pero el hecho de que no haya una respuesta no significa que Dios no te escuche, o no significa que Dios no vaya a manifestarse. Es más, dice en Sofonías 3:17. Mire lo que dice Sofonías 3:17. Léanlo en la pantalla. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¿Y qué dice? Mire cómo está Dios en medio de nosotros. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Pero dice: callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La Biblia dice que Dios está en medio de nosotros poderoso. Dios está en medio de nosotros con fuerza. Pero dice que estando Dios ahí, hay un silencio que Él tiene por amor. Cuando Dios calla, calla de amor por ti. Es que mire la fe del ser humano, hermanos. Este tiempo tan moderno ha afectado la fe de mucha gente. Así como todo rápido, todo instantáneo, todo
usted va a viajar, a mí me cuenta mi papá que a veces se iban a Esquipulas caminando. Fíjese. Y ahí les pagaban a unos señores que se llevaban las maletas y me cuenta mi papá en voz de chiste que él decía que cuando venían decían, ay, nos vemos, y decía, señor de Esquipulas, ay, regresamos el otro año, y los que llevaban los bultos decían, regresan ustedes, pero yo no, decía. Entonces nosotros todo lo queremos rápido, todo lo queremos instantáneo, pero no queremos también procesar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser procesada, mis hermanos. Si Dios Padre te pide esto, ahí está, Padre te pide esto, ahí está, Padre te pide esto, ahí está. Es como que usted le diera todo a sus hijos. Ay, papá, cómprame un helado, ahí está su helado. Papá, cómprame una moto, ahí está la moto. Cómprame un carro, ahí está el carro. Cómprame una pistola, ahí está la pistola. Hay cosas que usted sabe que no convienen, hay cosas que usted sabe que no es el momento, hay cosas que usted sabe que tienen que aprender algo antes de llegar a cierta posición, porque tú puedes tener por el momento cierta habilidad para una posición, pero el carácter todavía no lo has desarrollado para mantenerte ahí. El asunto, como dicen por ahí, no es llegar a la cima, el asunto es mantenerse arriba. Ese es el verdadero reto, no es que llegues, es que te mantengas. Y si Dios sabe que si cuando llegas, ¿dónde te vas a mantener? Mejor quédate ahí, machete, estate en tu vaina. Es mejor que ahí Dios calle, Dios diga, espera, no es el momento, te voy a trabajar, tienes que desarrollar cosas en ti para que cuando llegues puedas mantenerte íntegro, correcto y como un hijo verdadero. ¿No cree usted que Dios quiere muchas veces procesar nuestra fe antes de Dios abrirnos esos portones? Un lugar de celebración para esta generación. ¿Sabe qué creo? Yo creo que Jesús quería darle el milagro a esta mujer, pero Jesús quería dejar una lección para nosotros. Cualquiera de nosotros, yo le pido a Dios, yo le clamo a Dios, Dios no me escucha, Dios no me responde, se enojan, pelean, dejan de orar, castigan a Dios, quieren castigarlo a Él. Y esta mujer hizo todo lo contrario. Jesús está callado, no me responde, los discípulos me echan y le dicen al Señor que ya no me aguantan, me soportan. Entonces vino esta mujer y se postró delante del Señor y le dice, Señor, socórreme. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos desanimamos por cosas que pasan, nos perdemos el ánimo de seguir adelante por una situación que se dio. Y usted sabe, hermano, que la iglesia no es perfecta. La iglesia está llena de seres humanos. Aquí no habemos ángeles dirigiendo la iglesia con alas y la aureola. No. Somos personas comunes y corrientes. Pero sabemos que Jesús nos ha limpiado con su sangre, hermano, y nos ayuda. Por eso es que Él constantemente, si usted mira la Biblia, Jesús habla de perdón y lo puso hasta en la oración del modelo del Padre Nuestro. Dijo, acuérdate de pedir perdón a Dios por tus pecados, así como tú perdonas a los que te ofenden. Y aunque en este momento tú no veas lo que quisieras ver, aunque en este momento se te hayan cerrado las puertas, yo quiero dejarte hoy en tu corazón, hermano, a tener una fe perseverante en medio de la adversidad, una fe perseverante en medio de los problemas, una fe perseverante, hermanos. Y ahí estuvieron esas personas creyendo, clamándose. La Biblia dice que Abraham se sostenía como viendo al invisible. Abraham no veía a Dios, pero sabía que ahí estaba. Abraham no veía a Dios, pero sabía que Él existía y que era real. Y en medio de las circunstancias, Abraham se sostenía como viendo al invisible, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Es la fe, es
tu fe, mi hermano, tu fe la que tiene que crecer, tu fe la que tiene que desarrollar. Tú no necesitas dinero para hacer tantas cosas, tú necesitas creer en Dios y tener fe en Él. Él traerá los recursos del norte, del sur, del este y del oeste. Él traerá, pero lo que tú necesitas es la fe para sostenerte hasta ver la manifestación de Dios en tu vida. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.